la idea de la clase, que esta semana terminamos de leer el libro de Bereshit y comenzamos el libro de Shmot, y entonces me pareció interesante eso de terminar el principio, ¿no? De ver cómo podemos de alguna manera cerrar la lectura del primer libro de la Torá y pasar al segundo, cuando de hecho el pasaje de un libro a otro también implica el pasaje de una realidad a otra, y de eso es de lo que vamos a tratar de hablar, ¿ok? Lo que les voy a pedir, porque ustedes saben que a mí me cuesta hablar sola, que cualquier cosa me hagan señas para saber si me están siguiendo, ¿ok? Enseguida vamos a compartir un documento también con algunas fuentes que quiero que veamos juntas. Pero el principio rector, digamos, de la clase va a ser esto, ¿no? O sea, cerramos un pasaje del libro del Génesis al libro de lo que en español se llama Números, ¿sí? O en hibrit Bereshit Ashmot, que creo que tiene un poco más de sentido, y enseguida vamos a ver por qué. Y ese pasaje implica muchas cosas. Lo primero que implica es un pasaje, yo diría que de lo individual o de lo tribal a lo colectivo nacional, como una primera, así como un primer título grande, ¿sí? Pero implica también un pasaje muy interesante en cuanto a la presencia o a la intervención de Dios y el contacto con el pueblo. Digamos, una cosa es la clase de presencia que Dios tiene, yo qué sé, cuando ante Abraham, y otra cosa es ante Moshe. O sea, ¿qué pasa ahí? Vamos a tratar de ver si juntas podemos seguir estos ejes, ¿ok? Entonces, lo primero es un poco prestar atención a algo que a lo mejor ya comentamos alguna vez, y es que el libro de Bereshit, que todos hablamos de que es la historia de la creación, en realidad le dedica a la creación muy pocos capítulos. Y la gran mayoría de los capítulos de Bereshit están dedicados a la historia de nuestra familia. O sea, es más bien una saga de todo aquello que acontece dentro de la familia de Abraham, de Isaac posteriormente y de Jacob, que por cierto no es una familia nada sencilla. O sea, estamos ante la presencia de una familia sumamente complicada, de la cual nosotros provenimos de la cual parecería ser que heredamos parte de algo del DNA de una familia muy conflictiva y muy poco típica, podríamos decir, ¿sí? Y la gran pregunta que muchos se hacen es por qué la Torá tiene que dedicarle un tiempo tan importante al tema de la familia y no dedicarle ese mismo tiempo al fenómeno de la creación, que desde el punto de vista, qué sé yo, teológico tal vez podríamos pensar que es más importante. Pero justamente en ese desequilibrio creo yo que está el mensaje. El mensaje está en decirnos esa parte, la parte de la creación del mundo, si bien es importante, no es lo fundamental. Lo fundamental son las relaciones entre los hombres aquí y en la tierra, y no los aspectos de la cosmogonía o el origen del mundo, ¿ok? Y en ese sentido, el libro de Bereshit, el Génesis, hace un trabajo sumamente interesante. Y el motivo central al cual quisiera que le dediquemos un poco de atención, y enseguida vamos a ver los psukim, es el tema del conflicto entre los hermanos. O sea, el libro de la historia de la familia está llena de muchos episodios. Podríamos hablar también, yo qué sé, de los episodios de las mentiras, ¿sí? De por qué Abraham le pide a Sará que mienta en un par de oportunidades, y después Isaac va a hacer lo mismo. Podríamos tomar muchos motivos. Sin embargo, el tema del conflicto entre los hermanos parecería ser uno de los motivos
que van desde el inicio y hasta el final del libro. ¿Okay? Entonces yo voy a compartir en pantalla, me van haciendo señas, un documento que quiero que veamos juntas. ¿Ok? ¿Lo están viendo? ¿Sí? Bien. Donde vamos a tratar de seguir algunos de los versículos. Obviamente no vamos a leer todos, pero sí vale la pena que miremos el primer conflicto entre hermanos. ¿Okay? El primer conflicto entre hermanos queda claro para todos que es el conflicto entre Caín y Abel. ¿Sí? Recuerden otra vez que la que quiera hablar hace señas y abre el micrófono. Ahora, yo marqué aquí para que no sea más cómodo, no toda la historia porque imagino que la recordáis, entonces algunos versículos, ¿no? Vayomer Hashem el Caín, Ey Abel ajija. Y dijo el Señor, le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Sí? Que aquí habría que marcarlo también con rojo, o sea, el tema del hermano, ¿sí? Y él dijo, no sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? A lo cual contestó, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano está clamando a mí desde el suelo, ¿ok? Yo no quiero entrar ahora en el episodio del asesinato en sí, sino que lo que quiero marcar es que ya desde un inicio tenemos el primer conflicto entre hermanos. Y ese conflicto no es ni nada, podríamos decir que es un increyendo al revés, ¿no? O sea, no es que empezamos con un conflicto chiquitito y vamos a llegar al asesinato, sino que Bereshit se abre con un asesinato. O sea, se abre con el extremo más terrible del conflicto, que es el dar muerte a la otra persona. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Ahora, si nosotros avanzamos, ¿cuál sería el segundo conflicto? Que aquí no tenemos psukim, pero vale la pena recordarlo. ¿Qué otro par de hermanos, si tuviéramos que señalar, ustedes señalarían ahora? Después de Caín y Abel. Sí, Aida. Los de Noah, los hijos de Noah. ¿Quién dijo los hijos de Noah? ¿Vicky? Yo, sí. Vale, ¿y cuál es el conflicto entre los hijos de Noah? No, puntualmente no hubo tanto conflicto entre los hijos. Si no, a ver, toda la dinámica de quién subía y quién no subía, y de los tres hijos, digamos, nosotros venimos de uno de los tres. Ok, quizás no hay un conflicto. No como conflicto, sí como historia. Ok, ¿qué aprendemos de esa historia? Hay una relación complicada con el padre. ¿Sí? Sí, hay una... Sí, Vicky. No, eso, me vinieron a la mente, pero no, pensándolo bien, no como conflicto. No sé si como conflicto, tal vez no como un conflicto explícito. Claro. Tal vez podemos pensar en un conflicto solapado. O sea, el hecho de que haya de los tres hermanos uno que es del cual uno desciende y los demás quedan como al margen de la historia, nos da a entender que aparentemente hay alguna clase de conflicto no solo con el padre, sino también entre los propios hermanos. ¿Ok? Sí. Ahora, si avanzamos un paso más, ¿qué otra pareja de hermanos seguirían? ¿Quién se anima? Con Ismael. Ya fe. ¿Quién no veo quién habla? ¿Aida? Vale, sí, Aida. Sí, Israel con Ismael. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el conflicto? Porque Ismael vende la primogenitura, pero cuando llega el momento de la bendición, ¿quién quiere la bendición? Ismael quiere la bendición. No estamos confundiendo la historia. Ese es Esaf y Jacob. No. Ismael con Yitzhak es la rivalidad por el padre y las dos madres. Bien, ok. Entonces, tenemos Ismael, no pasa nada ya. Tenemos a Ismael con Yitzhak, ¿no es cierto? Que según el relato tradicional, Ismael se ríe, ¿sí?
de Yitzhak y por lo tanto hay que sacarlo, ¿sí? Abraham decide sacar a Ismael del hogar, ¿sí? En realidad Abraham no decide. Bien, ¿quién decide? Su mujer. Sará. Bien, entonces la que decide es Sará y Abraham, que es un hombre muy obediente, ¿sí? Hace lo que le dice su señora, porque Dios le dijo que tiene que hacer lo que le dijo su señora y saca a Ismael. Pero otra vez, vamos a centrarnos en los hijos. Entonces, si empezamos con Caín y Abel, después podemos ver a Ismael y Yitzhak. El tercer conflicto, que es tal vez el más popular y el más conocido por todos, es lo que hacía referencia antes Aida, el tema de Esaf, ¿no es cierto? Y Jacob con el tema de la ¿cómo se dice eso en español? Primogenitura. Eso, de la primogenitura. Fíjense aquí donde dice, ¿lo ven? Él pasó a decir, vino tu hermano con engaño para conseguir la bendición propuesta para ti. ¿Ok? O sea, hay un engaño y a través de ese engaño se lleva a Jacob la bendición del padre. En respuesta a Esaf, Yitzhak continuó, mira que lo he nombrado amo sobre ti y todos sus hermanos se los he dado por siervos y grano y vino nuevo he otorgado para su sostén. ¿Y dónde hay algo que pueda hacer por ti, hijo mío? O sea, Jacob le dio a... Yitzhak le dio a Esaf, a Jacob una bendición según la cual él iba a ser amo sobre sus hermanos, o sea que no le deja ningún lugar a Esaf. Ahora volvemos, presten atención al tema también del hermano, del primogénito y el hermano menor, igual que en Caín y en Abel, ¿sí? El que lleva la de ganar es el menor y no el primogénito, ¿ok? Que es también un dato importante para tener en cuenta cuando sigamos avanzando en eso. Y cuando Yitzhak tiene que decirle algo a Esaf, porque alguna bendición le tiene que dar, entre otras cosas le dice, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Ocurrirá que cuando te inquietes verdaderamente romperás su yugo de sobre tu cuello. O sea, flor de bendición, ¿sí? Esaf, continúa el texto, abrigó animosidad a Jacob por causa de la bendición. O sea, aquí vemos un conflicto abierto, hay enemistad entre los dos hermanos a punto tal de que Esaf, fíjense cómo termina el versículo, dice, después de eso voy a matar a Jacob, mi hermano. Y todos sabemos cómo sigue la historia, y los que no sabemos lo recordaremos ahora, que Jacob escapa para poder huir, ¿sí?, de la persecución de su hermano. Y si seguimos avanzando un poquito más, así súper rápido, ¿cuál es el conflicto más importante que va a aparecer? El conflicto de Yosef y sus hermanos, que es el típico, ¿no es cierto? Entonces, dice así uno de los versículos, Israel, o sea, Jacob, dijo a Yosef, ¿no están tus hermanos cuidando rebaños cerca de Shem? Ven y déjame enviarte a ellos. O sea, estamos en la escena en que Jacob le dice a Yosef que vaya con sus hermanos al campo. Yosef sale al campo, ¿sí?, y busca a sus hermanos. Y se encuentra, ¿ok?, con un hombre. Fíjense aquí en el versículo 15, ¿me ven? ¿Sí? Más tarde lo halló un hombre y sucedía que andaba errante en un campo. Entonces el hombre le preguntó a Yosef, ¿qué estás buscando? A esto dijo, es a mis hermanos a quienes estoy buscando. Que en hibrid suena bastante mejor, ¿sí? Et ahai, lo tienen aquí arriba, et ahai anoji mevakesh. Que de alguna manera se convierte un poco tal vez en el lema central, diría yo, del libro de Bereshit. Es como si todo el libro habría una búsqueda de esa hermandad perdida.
Ahora, lo interesante es que no es una hermandad perdida, porque no hubo nunca hermandad. Si el primer momento en que aparecen hermanos es el momento de un asesinato, ¿de qué clase de hermandad perdida estamos hablando? Entonces, hay algo un poco extraño atrás de esto, ¿sí? Y la gran pregunta que tendríamos que poder hacernos es por qué la Torá pone tanto énfasis en este elemento del conflicto entre hermanos. Obviamente no para decirnos que tenemos que vivir en conflicto, eso sería ilógico, ¿sí? Sino que parecería que atrás de esto hay alguna otra clase de mensaje que tal vez podamos tratar de descifrar juntas, ¿vale? ¿Alguien quiere animarse a alguna clase de, yo qué sé, de asociación, de pensamiento, de por qué tanto énfasis en este tema? Todas juntas no, ¿eh? A ver, ¿quién se anima? Respecto a la relación entre hermanos, ¿te refieres? Sí, sí. Es que siempre es conflictiva la relación entre hermanos, yo creo. Lo que pasa es que nosotros ahora pues lo llamamos de otra manera, pero el ser el hermano mayor implicaba antiguamente una ventaja grandísima sobre los otros hermanos, ¿no? Y en el caso de Yosef, el ser el hermano pequeño le ayudó a ser distinto a los hermanos porque ya su padre hacía distinción entre ellos, con lo cual él no era igual que los demás. Sí, pero hay algo que a mí igual me hace ruido o me llama la atención. O sea, es verdad que la relación entre los hermanos es, no sé si conflictiva, pero es compleja, digamos, ¿ok? La pregunta es, ¿por qué en lugar de venir la Torá y plantearnos el ideal de cómo debería ser, lo que hace es abrirnos con esta cosa tan terrible del asesinato y seguir, ¿no? O sea, es como que la cosa no para. Incluso las escenas últimas del libro de Bereshit, en que Yosef se encuentra con sus hermanos, son escenas terriblemente dramáticas, ¿no es cierto? Uno dice, guay, ya no tengo aire para tanto conflicto, para tanta lucha, para tanto dolor incluso. Entonces, hay como una cosa un poco extraña que tiene que ver a lo mejor con marcarnos por la negativa cuál debería de ser la cuestión correcta. ¿Sí? Porque al mismo tiempo, fíjense, y voy a hacer un salto a... después volvemos para atrás. Fíjense aquí, por ejemplo, ¿sí? En Vaikra, Vaikra en español, en Levítico 19, ¿sí? No debes odiar a tu hermano en tu corazón, debes censurar a tu coligado para que no cargues pecado junto a él, ¿ok? Otro versículo también de Vaikra, en caso de que tu hermano empobrezca y tenga que vender parte de su posesión, un recomprador de parentesco próximo, entonces tiene que venir y recobrar por compra lo que su hermano haya vendido. ¿Sí? Sigo. Y en caso de que tu hermano empobrezca, etcétera, etcétera, y se halla económicamente débil, entonces tienes que sustentarlo. ¿Ok? No tomes de él interés ni usura, antes bien tienes que estar en el temor de tu Dios y tu hermano tiene que mantenerse vivo contigo. O sea, por un lado, viene el Génesis y nos muestra unas historias horribles entre los hermanos, y por el otro va a venir después el Levítico y nos va a dar un montón de instrucciones y de órdenes acerca de cómo tiene que ser esa relación de hermandad, que no tiene nada que ver con lo que vimos en el Génesis. ¿Está claro? Es como que hay una realidad por un lado y una idealización de cómo tiene que ser por el otro, ¿sí? Entonces, esa
búsqueda de fraternidad, ¿sí? O sea, la idea es que los hombres deben intentar, según lo que vemos en Vaikra por lo menos, ser fraternos, o sea, tener un espíritu de fraternidad. Cuando dice que debe vivir tu hermano contigo, no se refiere a tu hermano de sangre, ¿sí? Está claro que está hablando de otra cosa. O cuando tu hermano no tenga dinero, ¿sí? El concepto del del hermano al que tengo que ayudar, no es el hermano de la sangre, sino que es el hermano en el sentido del otro. Entonces, hay como es como un juego, como una tensión en esa búsqueda de una sociedad que tiene que ser más fraterna de lo que normalmente son las relaciones entre las personas. Y pongo un poco de énfasis en esto de la fraternidad, porque la otra vez hablaba con alguien, ya ni me acuerdo en qué contexto, y decía, ¿no? Como que el ideal de la vida es la armonía. Y lo que nos muestra aquí el texto es algo mucho más sencillo y mucho más básico. Ni siquiera pretendemos armonía. Estamos hablando de poder convivir fraternalmente unos con los otros. Armonía ya sería un super lujo, ¿sí? de un estado social utópico al cual nosotros no aspiramos. Por eso cuando nosotros hablamos de justicia social o cuando nosotros hablamos de cuál es el ideal del mundo, no hablamos del estado de nirvana, del estado de contemplación, como hablan otras culturas, sino que hablamos de una cosa mucho más sencilla, de que el pobre tenga para comer, de que el pobre tenga ropa, de que todo el mundo tenga un techo. No hablamos, ¿sí?, de una idealización platónica, sino que hablamos de una concreción muy, muy concreta de normas de confraternidad social que permita que el mundo pueda moverse. Y esos dos puntos de vista son súper importantes porque vamos a ver que hay como una contraposición de valores entre la cultura judía y otras culturas que plantean como ideal, por ejemplo, volvemos el nirvana o la armonía absoluta, que queda claro que son solo ideales porque nunca vamos a poder alcanzar ese estado de ideal, mientras que el estado de justicia al que nosotros aspiramos es un estado concreto para el cual tenemos que operar y tener instituciones que pongan en práctica esa justicia. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? ¿O me fui por las ramas? ¿Sí? Ok. Ahora, si volvemos un poco al tema de los hermanos, hay otro tema muy interesante que es... vamos a leerlo directamente. Fíjense aquí, en Bereshit, ¿me ven? O sea, ¿ven las señas? Sí. Vale, lo voy a marcar en amarillo, aquí. Esperen que se me dio vuelta algo. Sí, se me dio vuelta un versículo. Up. Ok, dice que murió Vaikva Vayamot Abraham Beseiva Tová Saken Besabá Beyasef El Amav Vaikberu Oto Yitzhak Bishmael. ¿Lo ven aquí? Entonces, expiró Abraham y murió en buena vejez, viejo y satisfecho, y fue recogido a su pueblo, de modo que Yitzhak e Ishmael, sus hijos, lo enterraron juntos en la cueva de la Maspelá, ¿sí? Y fíjense el versículo que les puse abajo, es cuando Jacob está por morir, ¿qué hace? Jacob llamó a sus hijos y dijo, reúnase para que les declare lo que sucederá a ustedes en la parte final de los días, y es ahí donde le va a dar las bendiciones que le da a cada uno de los hijos, ¿sí? Y les ordenó, lo marco de nuevo aquí, voy a ser recogido a mi pueblo, entiérrenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón.
Y hay aquí también una cosa muy interesante. O sea, Ismael e Isaac, que tienen un conflicto en un momento determinado de su vida, cuando van a enterrar al padre, van juntos. Y los hijos de Jacob, que también están, por supuesto, no con un conflicto, sino con muchos, es un enredo ahí de conflictos, también ante la muerte del padre es como que se aunan, o por lo menos el padre trata de que se aunen. Y esto también es un dato para mí por lo menos interesante cuando pensamos en familias hoy, que incluso en momentos de este tipo no logran los hermanos ponerse de acuerdo cuando tienen que hablar, por ejemplo, del entierro de los padres, ¿sí? Parecería entonces que la cosa no es algo que empieza hoy. Si la Torá tiene necesidad de traernos esto, es porque justamente en el momento de la muerte, que es un momento tan emocionalmente importante, ¿sí?, los hijos se ponen a prueba, o esa hermandad, digamos, se pone a prueba, ¿sí? Y en estos dos versículos es como si la muerte de alguna manera los reconciliaría, ¿sí?, a los hijos en su hermandad. Y hay entonces también una pregunta que no sé si la vamos a poder contestar, y es, ¿el conflicto entre los hermanos nace porque sí, o los padres tenemos algo que ver con que los hermanos estén conflictuados? ¿Por qué es el padre la figura que los reúne? ¿Por qué es el padre la figura que puede de alguna manera reconciliarlos? ¿Se entiende lo que pregunto? Y parecería, no sé lo que sentís, pero que sí hay algo de esto, ¿no? De que los padres parece que operamos sobre el conflicto entre los hermanos, a veces inconscientemente incluso. Y en el caso de Jacob es donde más lo vemos, ¿no es cierto? En el caso de Jacob como hijo, que es preferido de una madre y no preferido de un padre, y como él después va a actuar en relación a sus hijos, también prefiriendo, fíjense de nuevo, al hijo menor. En el caso de Yosef es muy claro, bueno, en los otros casos nos olvidamos también que los preferidos son los menores. Sin embargo, hay otras parejas de hermanos que también quisiera que, si voy muy rápido, si quieren decir algo, me dicen, ¿sí? Hay otros hermanos que vale la pena recordar. Vamos a ver dónde los tenemos. Por ejemplo, aquí. Y ahora sí, dejamos el Génesis y vamos a entrar al libro de Shmot. Y así vamos a volver un poco a este pasaje. Pero una cosa muy interesante en este pasaje es qué pasa con los hermanos. O sea, pasan muchas cosas interesantes en el pasaje, ¿no? Pero una de las cosas que pasan es que Aarón, Miriam y Moshe, que son hermanos, tienen una relación totalmente diferente a la relación que los hermanos que fueron presentados en el libro de Bereshit. Aarón le va a servir a Moshe de vocero, ¿no es cierto? Miriam es aquella que de alguna manera lo protege, lo cuida, lo mira cuando está en el río, ¿se acuerdan? Sí, sí. Tenemos por aquí el versículo, ahí está. La hermana de él se apostó a cierta distancia para averiguar qué se haría con él, ¿sí? O sea, la hermana tiene preocupación por el hermano, Aarón lo ayuda al hermano, e incluso en el momento posterior en que Aarón y Miriam de alguna manera se rebelan o se enfadan contra Moshe, si se recuerdan aquel episodio que hablan mal de Moshe y Miriam es castigada con la lepra,
¿qué hace Moshe? Moshe reza para que su hermana sane, que son actitudes que no vimos en el libro del Génesis. Entonces, si volvemos al asesinato del principio y queremos hacer como una escala, es como que hay una escala al revés, ¿no? Empezamos de lo peor y es como que hacia finales del libro de Bereshit vamos a encontrarnos con una pequeña posibilidad de mayor, no sé si armonía, pero por lo menos mayor fraternidad, mayor calidez, mayor preocupación, mayor empatía de un hermano por el otro, y eso se va a marcar más todavía cuando pasemos al libro de Shmot entre Aarón, Miriam y Moshe. ¿Estamos? Ok. Ahora, fíjense un dato interesante que no mencionamos y vamos a ir para atrás, porque hablamos de los hermanos, pero hay hermanas, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con las hermanas? Bueno, entre Rachel y Lea también hay cierta rivalidad, ¿no? Oh. Así es. Entonces, también entre Rachel y Lea, si bien el texto no lo pone así súper explícitamente, hay una rivalidad que el texto la plantea un poco como que es una rivalidad por el hombre, ¿no? El episodio de los Dudaim, tienen un nombre los Dudaim en español. Las mandrágoras, ok. Por ejemplo, es como un pequeño indicativo de ese conflicto oculto, ¿sí? Y es interesante porque el Midrash todo el tiempo va a tratar de mostrarnos que Lea y Rachel están bien, se llevan bien, se preocupan una por la otra. O sea, hay también como una línea apologética, ¿no? Que yo siempre digo que cuando aparece la línea apologética es porque algo no está del todo bien. Si no, no aparecería. O sea, si hay necesidad de arreglarlo tanto el asunto, es porque alguna cosa ahí no está del todo bien, por más que diga el Midrash que Rachel le pasó sus señas a Lea para que Lea pueda estar en el lecho de bodas en lugar de ella, cuesta creerlo, ¿no? Por lo menos por las caras que veo por ahí, parece que piensan parecido a lo que yo pienso. O sea, no es fácil quedarse con esa visión apologética de que Raquel y Lea se llevaban genial y estaban muy contentas de compartir al mismo hombre, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué otras hermanas hay en el libro de Bereshit? ¿Hay más hermanas? ¿Mujeres? Fruma, no se te escucha si no abres el micrófono. Dina está. Moshe tenía hermanas. Sí, de Moshe dijimos, pero en el libro del Génesis, porque Miriam va a aparecer en el libro de Shmot. ¿Quién dijo por ahí Dina? A ver, Aida, ¿y qué pasa con Dina? Bueno, con Dina la historia es absolutamente terrible. Sí. No explican por qué le ponen el nombre, igual que a los demás. ¿Verdad? Va sola a pasear y la violan. Y una vez que se toma venganza de esa violación, después de toda la historia que nos tratan de hacer aparecer como que, bueno, el chico la quería y quiere casarse con ella y todo esto de que los obligan a circuncidarse, Dina desaparece. Sí. Y solamente la recordamos cuando hay una referencia de nombres, cuando se dan las referencias de los hijos, ¿no? de las generaciones. Bien. O sea, Dina después de la violación prácticamente baja de la historia o baja del escenario. Y el otro día estaba viendo yo un midrash que incluso escribí, no sé si lo vieron.
Un midrash que trata de explicar que Osnat, la que se casó con Yosef, era la hija de Diná de esa violación, ¿sí? Lo cual también es sumamente interesante. O sea, ¿por qué el midrash? Ustedes saben que el midrash trata de meterse, digamos, donde hay necesidad, donde hay una pregunta, donde hay un vacío, donde hay un algo que no está claro, porque si no, ¿para qué se va a meter, no? Y parecería que ya el midrash siente esto que Aida dice. O sea, ¿cómo puede ser que pasa lo que pasa y Dina baja del escenario y no nos cuentan nada más sobre ella, ¿sí? Y el midrash nos trae también una historia terrible, porque en definitiva, ¿qué nos dice el midrash? Nos dice que esa hija que nace de esa violación es sacada del hogar de Jacob, ¿sí? O sea, de su abuelo, y es llevada a Egipto, o vendida a Egipto, no sabemos, entregada a Egipto y adoptada por Potifar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la historia de Potifar, de la mujer de Potifar que quiso tener relaciones con Yosef? Bueno, con la hija adoptiva de Potifar es con quien Yosef se va a casar, según el midrash. ¿Sí? Si sí. alguna quiere leer una mirada diferente de la historia de Dina, hay una novela que se llama The Red Tent, La tienda roja, no sé si en español está o no está, que es muy interesante y cuenta la historia desde la mirada de Dina y de las mujeres. Bien. Es muy lindo libro, muy linda novela. Bueno, muchas gracias por diferente. Muchas gracias por la recomendación. Vamos a tratar de leerlo, así podemos conversarlo. Y no hay duda de que, digamos, hay pocas hermanas, ¿no es cierto? Y las pocas que aparecen ya vemos que tienen todas historias bastante trágicas, yo diría. Y hay una hermana más, ya te dejo Aida, que es Rivka, con su hermano, el malo, ¿no? Con su hermano Labán. ¿Se acuerdan de Labán? Sí. Aida, ¿querías decir algo? Sí. En la historia de las murmuraciones que tienen Aarón y Miriam, sí. Miriam es la que es castigada. No Aarón. ¿No, Aarón? ¿Y cómo lo explicas? Hombre, yo me imagino que lo explican diciendo que Aarón estaba cumpliendo una labor fundamental de apoyo a Moshe y que además había sido el asignado para llevar todo el tema del templo y bueno, consideraba y no sé qué más, pero... Bueno, hay varias posibilidades de explicación. O sea, una de las explicaciones más sencillas es que la que abrió la boca parece que fue más Miriam que Aarón. Otra tiene que ver con que Miriam es considerada profetisa, o sea, es considerada en un nivel de profético alto. Entonces, como que se espera de quien lleva un estatus tan importante, una conducta de otro tipo, ¿sí? En ese sentido, en el sentido profético, destaca más Miriam que Aarón. O sea, Aarón destaca porque tiene una función, ¿sí? Que tiene la función sacerdotal, pero Miriam destaca por sus cualidades intrínsecas. O sea, es una mujer sumamente interesante. Otro día, si quieren, hacemos una clase sobre Miriam, porque es como que podemos mirarlo negativo, o sea, podemos mirarlo hoy, otra vez la misoginia, otra vez las mujeres son las que son castigadas y los hombres no, o podemos mirarlo al revés. O sea, la figura de Miriam es una figura tan elevada, es ella la que canta el cántico del mar, etcétera, etcétera, que se espera de ella una conducta mucho más elevada y por lo tanto cuando cae, digamos, cuando comete un error, es castigada de manera más drástica. ¿Okay? Ahora, Ethel,
Sí, esta línea puede ser, pero lo cierto es que en Miriam empieza y termina en Miriam, y en Aarón la dinastía continúa. De la vida de Miriam tan elevada, ¿sí?, considerada tan espiritualmente elevada, y la profetisa y todo esto que realmente creo que fue cierto, empieza y termina en ella. No sabemos quién fue su marido, no sabemos quiénes fueron sus hijos, no sabemos quiénes fueron sus nietos. Hay alguna mención que Caleb, que el hijo fue el que hizo el Aarón Kodesh, etc., pero de Aarón continúa la dinastía, y continúa con hijos, 2 hijos se mueren en forma trágica y otros 2 continúan, y digamos, la dinastía Aarón continúa, y la de Miriam no. Miriam empieza y termina. Eso no hay duda. Ustedes me conocen un poquito, soy la última que voy a hacer apologética sobre las figuras, pero sí vale la pena ver esta desproporción en el castigo, que fue lo que Aida planteaba, que no tiene que ver con que por eso, ahora, la recuperación de la figura de Miriam, que no es el tema de hoy, pero que es un tema fascinante, porque es una figura que en el siglo nuestro, por lo menos, está siendo recuperada permanentemente, ¿sí? Y no es en vano, porque, digamos, se cumple, digamos, una serie de requisitos, digamos, que la hacen buena candidata para esa recuperación, ¿ok? Ahora, ya que pasamos a Miriam y Aarón, yo quisiera hacer alguna referencia más al tema, que es el tema que tiene que ver con lo que hablábamos al principio del pasaje de Bereshit a Shmot. ¿Sí? Hablábamos del pasaje de lo individual, particular, familiar, a lo, digamos, a lo nacional, por llamarlo de alguna manera, a lo colectivo, ¿no? Entonces, lo primero que vale la pena pensar es por qué el libro de Shmot se llama Shmot, más allá de que por ser la primera palabra del libro, y cuál es el sentido que tiene dar nombre a las cosas, ¿no? Decía el otro día en una clase que fui a escuchar, decía el Raf que nombres pueden tener solo las personas libres. Y el hecho de que Shmot empiece con los nombres tiene que ver con que es el libro que va a hablar de la libertad, que va a hablar de la salida de Egipto, con que dar nombre es también definir. Y el libro de Shmot va a ser tal vez el que más nos va a definir como pueblo, porque es ahí donde vamos a salir de Egipto, donde vamos a recibir la Torá. O sea, nuestra conformación como pueblo acontece ahora en el libro de Shmot, que empieza nombrando. Ahora fíjense que el libro, no sé si lo puse acá, no lo puse aquí, pero dice una cosa muy interesante, porque el primer versículo dice Beile Shmot Bnei Yaakov Sheyatzu Mitzrayim. Entonces, ¿por qué es el nombre de los hijos de Jacob y no es el nombre de los hijos de Israel? Hay también en esto una pregunta interesante, ¿sí? Porque por un lado, si decimos que dar nombre es un símbolo de libertad, por otro lado, Jacob no es símbolo de libertad, Israel es símbolo de libertad. ¿Se entiende? O sea, mientras están en Egipto, son todavía Bnei Yaakov, son la casa de Jacob. Solo cuando salgan, ¿sí?, se van a convertir en Israel en el pleno sentido del término. Entonces, ese juego también creo que vale la pena marcarlo. Ahora, fíjense que en el segundo capítulo del libro de Shmot aparece el episodio en que Moshe sale del palacio, ¿verdad? ¿Se acuerdan ¿no? del relato? O sea, Moshe está en palacio, sale y dice, en aquellos días aconteció que al ir fortaleciéndose Moshe, salió a donde sus hermanos para mirar las cargas que llevaban y alcanzó a ver a cierto egipcio golpeando a cierto hebreo, etcétera, etcétera. Es el episodio donde Moshe va a matar, ¿no?,
al Egipto. Ahora sale a ver a quién, a sus hermanos. Volvemos al concepto de hermandad en el sentido amplio, ¿sí? Y en ese sentido quería compartir con ustedes ¿cuántos papeles que les puse hoy, para que no se quejen. Quería compartir con ustedes esta explicación de Ibn Ezra sobre Moshe, ¿ok? Que creo que vale la pena y volvemos enseguida porque, a ver, voy a tratar de explicarme mejor. Moshe está en palacio. Él en realidad no sabe nada de sus hermanos, o sabe muy poco, y sin embargo actúa. Entonces, una de las preguntas es, ¿cómo es que el sentido de hermandad perdura a pesar de que él no creció en el marco de esa hermandad? ¿Se entiende? Y lo que dice Ibn Ezra me pareció sumamente interesante, por eso decidí traérselos antes de ver otras cosas. Y dice así: los pensamientos de Dios son profundos. ¿Quién puede percibir sus secretos? O sea, ¿quién puede entender lo que Dios desea? Solo para él la trama es clara. O sea, solo Dios sabe de qué va la onda, ¿no? Quizás Dios hizo que sucediera que Moshe crecería en el palacio real, que su alma podría estar habituada al más alto nivel, no humilde, y acostumbrada a estar en una casa de esclavos. O sea, está dicho medio raro, ¿no? ¿Se entendió? No, vuelvo. La idea es que tal vez Dios, dice Ibn Ezra, decidió que Moshe crezca en palacio justamente para que no crezca con los esclavos, sino para que crezca en un lugar de un alto nivel social, donde pueda tener una buena educación, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué no vemos que él mata al egipcio por realizar un acto de violencia injusta y salva a las hijas? Está mal acá la puntuación, porque dice, en realidad tendríamos que decir, ¿acaso no vemos que él mata al egipcio por realizar un acto de violencia injusta? ¿Acaso un esclavo haría una cosa así? ¿Quién actúa ante un acto de injusticia? No el esclavo. Una persona que tiene el coraje, la valentía y que ha crecido con mucha seguridad personal para poder hacerlo, ¿sí? También salva a las hijas del midianita de los pastores, porque ellos, los pastores, ejercen violencia injusta al regar sus rebaños del agua que extraen las hijas de Reuel. Y además, si hubiera crecido entre sus hermanos, de tal manera que lo conocieran desde su juventud, no le tendrían temor porque lo considerarían como uno de ellos. O dicho de otra manera, no hay profeta en su tierra, ¿no? Sí, Aida. Yo creo que Moshe tiene que, bueno, no creo, no, lo he estudiado, que Moshe tiene que criarse en un ambiente tan distinguido y siendo además mimado, ¿no? Porque cuando lo adoptan, pues lo miman y lo cuidan. Porque él tiene que tener la formación suficiente para poder liderar después la salida y para poder solventar los problemas con una justicia y con una equidad que hubiera sido difícil entender si hubiera estado viviendo como un esclavo entre sus hermanos, ¿no? Pero sin embargo, cuando se acerca, todo el temor de él cuando les ha asignado la función es que sus hermanos no le van a creer. Y ese es el mayor temor que tiene, cuando él negocia con Dios y le dice, es que mira, y dice, es que no me van a creer.
y es que no me van a hacer caso, y es que no van a creer que yo sepa tu nombre. Y a pesar de lo que dice Ibn Ezra, ¿no? Porque Ibn Ezra dice justamente crece afuera para que no le pase eso, ¿no? Y que es una acotación muy interesante acerca del tema del liderazgo, ¿no? O sea, ¿quién es aquel que puede liderar? Porque hay una tendencia a que aquel que creció con nosotros, ¿sí? A ese nosotros no le damos ni el kabod, ni el lugar, ni, ¿sí? De que sea realmente el líder. Y eso lo podemos ver en muchas situaciones también de nuestra vida concreta con líderes y personas que nosotros mismos conocemos, mucho más con líderes a nivel del liderazgo que estamos hablando de Moshe, ¿ok? Ahora, como ya nos vamos acercando al final, hay un punto más que creo que vale la pena mencionar, así para que se queden pensando cuando empiecen a leer ahora el libro de Shmot, que ya empezamos esta semana, y es el tema de qué pasa con Dios, ¿no? O sea, Dios habla con Abraham y habla con Isaac, y habla con Jacob, ¿y cómo habla? A través de sueños. Ok, la mayor parte de las interpretaciones dice que habla en sueños, ¿no? En realidad, no sabemos cómo habla. Explicamos que habla en sueños, pero no tenemos una claridad total acerca de que así es, ¿sí? En algunos episodios sí, en otros no, ¿ok? Por ejemplo, cuando Abraham discute sobre el tema de Sodoma y Gomorra, ¿es una discusión en sueños? Entonces, hay muchas interpretaciones que dicen que sí, pero otras dicen que no, que hablan, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar en el libro de Shmot? ¿Cómo es la presencia de Dios en el libro de Shmot? Y en el libro de Shmot, la presencia de Dios, fíjense en el episodio La entrega de la Torá. Dios va a entregar la Torá y va a hablar ¿desde dónde? Desde una montaña. Desde una nube, ¿sí? En hebreo es un arafel, una nubosidad, una niebla, ¿sí? En la montaña. ¿Y cómo habla Dios con Moisés la primera vez? A través de la zarza ardiente. Sí. Entonces, a través del fuego, de la zarza, ¿sí? O sea, no es una presencia directa. Por otro lado, sabemos que Moisés vio o fue el único que vio a Dios, ¿sí? Eso lo sabemos más adelante. Pero vale la pena volver sobre esto. Acá tenemos el episodio La Zarza, que se los marqué aquí si lo ven en rojo. ¿Lo ven? Hoy ando mal con esto. Ahí. Estas cosas de la tecnología, chicos. Esperen, ahí, ¿lo están viendo? Miren qué bonito. Ok, entonces, dice así, ante la zarza, ¿no? Ante esto, Moshe dijo, o sea, Moshe ve el fuego, ¿ok? Y dice, solo voy a desviarme para inspeccionar este gran fenómeno. En cuanto a por qué no se quema la zarza. Cuando el Señor vio que él, o sea que Moshe se desviaba para inspeccionar, enseguida Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moshe, Moshe, a lo cual él dijo, aquí estoy. Entonces, ¿qué quiere decir voy a desviarme para ver? ¿Sí? ¿Se imaginan la escena? Que es un chico curioso que va a ver de qué se trata, ¿sí? Rashi dice que en hebreo el verbo es, acá lo tienen, aquí, ¿sí? Estamos en este versículo, dice,
Perdón, aquí dice, Vayomer Moshe Asurana Bere, me voy a mover, me voy a leasir, a correr de mi lugar y voy a ver. Y Rashi dice, me voy a correr de aquí para ver allí. ¿Ok? Eso es lo que Rashi escribe. Y es también una pregunta, ¿qué quiere decir? ¿Que se va a mover de aquí para ver allí? Obvio que sí, se va a mover de un lado para ver en el otro. ¿Ok? ¿Por qué Rashi nos dice una cosa así? Y una de las explicaciones bonitas que quería compartir con ustedes tiene que ver con que solo para poder ver el allí, o sea, para poder ver el lugar donde Dios está, tengo que poder salir del aquí, del lugar donde yo estoy. ¿Se entiende? Entonces, hay aquí una especie de expresión metafórica. No es una cuestión física, me voy a ir a ver dónde está la zarza, ok, no, sino que es, yo me voy a salir de este lugar en el que estoy para poder acercarme hacia ese otro espacio, que es el espacio donde está Dios. Y el versículo que enseguida sigue, si se fijan, es un versículo que todas seguramente conocéis, que es el versículo que dice en Ibrit, Shal na'aleja me'al ragleja, ¿no? Quítate los zapatos o las sandalias, ¿ok? Porque el lugar donde estás es suelo santo, ¿sí? Que es la misma idea, o sea, para poder pisar, para poder entrar a ese lugar, tengo que hacer una acción previa. Ahora fíjense también una explicación muy simpática que escuché esta semana de un alumno en una clase, que Naal, las que saben hebreo, ¿cómo se escribe? Con Ain. Con Ain, y quiere decir zapato, pero ¿qué más quiere decir? Linol, manul. Sí, así era. Ah. De accionar. Linol es cerrar, un manul es un candado. ¿Sí? Las que hablan algo de hebreo. Entonces, Shal na'aleja me'al ragleja, también podríamos, jugando obviamente, leerlo como quítate aquello que te cierra, que te pone el candado, ¿sí? Para poder ir hacia ese lugar. En hebreo tenemos incluso unas cosas que se le pone a los coches cuando nos quieren multar, que les ponen como unas trabas para que no se puedan mover, y se llaman sandalim, se llaman sandalias, ¿sí? O sea, es una figura de algo que cierra. Entonces, en las dos psukim hay como un cierto paralelismo en el tengo que salir de donde estoy para poderme acercar hacia aquello que está ahí. Es una relación diferente a la relación entre Abraham y Dios. ¿Sí? Dios se acerca a Abraham o no se acerca, le habla, le dice, lej leja, vete, y Abraham lo escucha. Acá hay un juego de aproximación. Hay una relación mutua, hay un algo al cual yo tengo que acercarme, ¿sí? Hay como un elemento de tener que descubrir algo, ¿sí? Entonces, en Shmot parecería ser que la relación con Dios, que pasa a ser fundamental, porque pasa a ser después la entrega de la Torá, obviamente, tiene un elemento de misterio, podríamos decir, en el sentido de que no es transparente. Hay un fuego, hay una niebla, hay un algo que yo tengo que penetrar para poder acercarme. O sea, tengo que hacer una acción voluntaria para poder llegar a eso. No es automático, no es que yo estoy aquí parada y Dios me habla. Si yo lo quiero, voy a tener que hacer ese paso a penetrar ese misterio que no sé cómo descifrarlo. ¿Se entiende lo que trato de decir? Sí. Entonces, creo que también en eso, si tratamos de redondear un poco el tema de hoy,
hay también un pasaje, o sea, así como hay un pasaje en la madurez de las relaciones interfamiliares que comienzan con aquellos conflictos terribles en Génesis, pero van a ir sublimándose o mejorándose después en Shmot, hay también un pasaje entre esa comunicación directa de Dios con una comunicación más sofisticada, ¿ok? Cada uno decide cuál le gusta más, pero la comunicación que tuvo Abraham la tuvo solo Abraham. Nosotros no podemos tener esa comunicación, ¿sí? Entonces, el tema de poder penetrar el misterio creo que es un tema que nos habla mucho más también a nosotros, de poder buscar ese espacio donde se manifiesta la divinidad, lo sacro, de una manera más activa, ¿ok? Entonces, eso es uno de los elementos que quería así contarles o mencionarles, porque creo, voy a cerrar la pantalla para poder verlas. Creo que sí vale la pena prestar un poquito de atención a esto, porque vamos a tener ahora, cuando empecemos a leer el libro de Shmot, y en otro momento podemos hablar de eso, todo el fenómeno del becerro de oro, de la búsqueda de la entrega de la Torá, ¿okay? De todo el pasar por el desierto en ese juego tan ambivalente que va a tener el pueblo con Dios, que por un lado Dios está presente pero no lo ven, y si no lo veo, entonces no lo creo, ¿okay? A pesar de que Dios se manifieste con milagros, no alcanzan para convencer a la gente de su existencia. Entonces también en ese sentido creo que hay un pasaje que a mi gusto por lo menos es interesante, y es interesante, creo, un elemento así más que les tiro, pues lo van a ver también a lo largo del libro, que es el elemento del fuego. O sea, en la zarza hay fuego y en el monte también va a haber fuego. Y hay rayos y hay luces y qué es lo que quiere decir, ¿no? O sea, el contacto con Dios no es un contacto tranquilo ni armónico. Otra vez volvemos, no es el nirvana, no es el estado de contemplación, por todo lo contrario, es un estado de shock, es algo que nos conmueve, que nos hace vibrar, que prende una llama que nos tiene que hacer movilizar hacia la acción, ¿ok? Entonces, bueno, eso un poco así para redondear la idea de hoy. Y pensaba yo cuando preparaba la clase esto de esa frase tan conocida que todos sabemos de que el hombre es para el hombre como un lobo, ¿sí? Adam le Adam Zeev. Bueno, parecería que de acuerdo al concepto de la Torá, el hombre tiene que ser para el hombre como un hermano. Entonces, aunque no sea mi hermano, el ideal parecería ser que tiene que ver con la fraternidad. O sea, ni el lobo, ¿sí?, que plantea un extremo, ni el otro, ni el idilio, ¿okay?, absoluto que plantea el otro extremo, sino una relación de empatía, de solidaridad, de fraternidad, en la cual de verdad me importe la existencia y la presencia del otro. ¿Ok? Ahora dejo de hablar porque me cansé. Y bueno, abramos preguntas, comentarios antes de despedirnos. Ahora les toca a ustedes. Todas juntas, ¿no? Sí, Libe. Claro, cuando traías desde el comienzo de Bereshit el tema del conflicto entre hermanos y demás, se me ocurría como poder separar lo que es
un hijo biológico y el hijo que es tomado y educado, donde aparece el tema de la educación, de qué hago con ese hijo, cómo lo preparo. En el caso de Yaakov lo vemos claramente, que de alguna manera sabemos que como padres quienes tenemos varios hijos, tratamos de no diferenciar. Y en el caso de Yaakov, así como muy abiertamente, lo distinguía. Entonces, bueno, el rol de la educación de los padres, eso me parece como fundamental. Bien, bien. Sí, compañeras, está abierto. Sí, Fruma. No se te escucha. Wait, pero ya, ahora sí. Yo me quedé con lo de las mujeres, ya que no las hermanas ya no las mencionaste, ya no se dijo nada. Y qué bueno con las mujeres y todo lo que estabas diciendo. Y que no se mencionaron, o sea, el tema, enseguida vamos a volver también al tema de la educación, pero el tema de las mujeres que nos puede acompañar a lo largo de todo el estudio de la Torá, es parte del asunto. Hay un par de artículos interesantes sobre el tema, incluso en el sitio creo que hay algo, Fruma, si quieres después te lo hago llegar, sobre el tema de las mujeres anónimas, ¿no? O sea, las mujeres en general aparecen poco en la Torá, y en este caso específico que hablamos, lo que yo quería marcar hoy tiene que ver con que también dentro de las hermanas hablamos de conflictos. No es que las relaciones de las hermanas se salvan, ¿sí?, de ese conflicto. Era un poco el tema que hoy nos importaba. Podríamos hablar de otras cosas. Y dejé ahí en el tintero un poco el tema de Rivka y Labán, que después de todo Rivka sale de la casa cuando se le ofrece el matrimonio con Yitzhak, sale muy feliz de la casa, sale muy rápido y acepta rápidamente irse porque tiene claro que el entorno en el cual está creciendo no parece ser el adecuado, ¿sí? Entonces también ahí vemos que hay un conflicto y lo interesante es que el personaje con el que siempre aparece Rivka en diálogo no es el padre, sino es el hermano, es Labán, ¿sí? Entonces también es un dato importante para tener en cuenta, ¿ok? Aparte del tema de la educación, que enseguida voy a tratar de referirme. ¿Qué más, chicas? Sí, bueno, yo lo que quiero, o lo que a mí ¿no? en particular, sí, me enseña un poco este episodio, es que es un poco que tenemos que, nos enseña a crear las herramientas. Si no somos capaces de confraternizar en nuestro propio núcleo, con nuestra propia familia, de ayudar al hermano, de amar al hermano y tal, no vamos a ser capaces de vivir en sociedad o de vivir como pueblo. Tenemos que aprender estos valores de hermandad y tal para luego poder vivir como pueblo. Bien, como pueblo y como sociedad humana en general, o sea, acá hay un tema que tiene que ver, como bien dijiste, que fíjense que no se habla tanto de amor como de ciertas normas muy concretas, cuando leímos en Vaikra, y hay otras, ¿no es cierto? O sea, que tienen que ver con la posibilidad del sustento y de la vida, que son como cosas básicas que tenemos que poder garantizarle al otro que vive al lado nuestro, ¿sí? Y que parecería ser que tantos siglos después tampoco eso ha quedado resuelto. Hoy en parte lo dejamos en manos del Estado, el tema de que alguien se preocupe por los que no tienen, ¿no? Sin embargo, estamos invitados permanentemente o retados permanentemente por la Torá a ser nosotros quienes asumimos la responsabilidad y no dejárselo al Estado, cosa que no es nada sencilla, o sea, no tampoco
yo creo que el hecho de que la Torá lo marque es justamente por la dificultad humana de hacerlo. O sea, todos nosotros vemos al lado nuestro personas carentes y no es que estamos permanentemente actuando en pro de eso. O sea, si somos del todo sinceros. Por lo tanto, es un tema que sí vale la pena tener presente todo el tiempo, ¿no? Y para terminar, en relación a lo que decía Libe, el tema de la educación, yo creo que alguna vez hice unos programitas que salieron en una televisión local israelí que se llamaba El judaísmo como pedagogía. O sea, creo que la Torá en ese sentido nos da las claves para la educación. O sea, justamente el hecho de que nos muestren lo que Jacob hizo o lo que hizo Yitzhak con Rivka, ¿no es cierto? O sea, Yitzhak no ve, ¿no es cierto? En el episodio de la bendición, él no ve, pero eso es una ceguera de carácter física, es una ceguera de carácter espiritual, que hay algo claro en que en esa relación los padres no educan juntos a los hijos. Yitzhak prefiere una cosa, Yitzhak prefiere una cosa, Rivka prefiere a otra, parecería que hablan poco entre ellos sobre eso, ¿ok? O sea, podríamos desarrollar todo un tratado educativo a partir nada más que de eso, ¿ok? Cuando Abraham va con Yitzhak caminando y dicen Alhu Yahdav, uno al lado del otro, pero no uno con el otro. Y está la gran pregunta del Midrash, ¿no es cierto? ¿Qué hablaron durante el camino? Etcétera, etcétera. Ahora, para terminar, y con esto sí terminamos, fíjense que cuando Jacob va a morir y va a dar las bendiciones a los hijos, hay también un momento en que Yosef lleva a sus hijos, ¿no? A Menashe y a Efraín, ¿no es cierto? A que Jacob los bendiga, o sea, que bendiga a sus nietos, ¿sí? Y se recuerdan el episodio de que Jacob va a cruzar las manos y también otra vez volvemos a lo mismo, le va a dar a uno la bendición que le tiene que dar al otro, dándole al menor la bendición que teóricamente debería ser para el mayor. Sin embargo, no vemos conflicto, sino que vemos como una situación de aceptación, así es, que es muy diferente a los episodios anteriores. Y cuando nosotros bendecimos a los hijos en el viernes, los que acostumbramos bendecir a los hijos, decimos, Yasimcha Elohim, que Efraín u que Menashe. O sea, te haga Dios o te ponga Dios como a Efraín y a Menashe. No nos dicen Yasimcha Elohim como Jacob o como Yitzhak. O sea, que parecería que ese dúo, ¿sí? de hermanos, de Efraín y Menashe, sí cumplen de alguna manera con el requisito cierran el libro de Bereshit con un poquito más del requisito de la fraternidad. No vemos que uno se enoja contra el otro, es Yosef el que le dice, no, pero estás mal, ¿sí? No son los hermanos los que se rebelan ante esto como en las situaciones anteriores. Entonces, si hablábamos antes de esta escalada, es como que Efraín y Menashe ya nos marcan al final del libro un poco el camino, y el hecho de que los recordemos todos los viernes, a lo mejor quiere decirnos algo, ¿ok? Bueno, chicas, nos vemos la próxima. Perfecto, perfecto. Sí. Muchas gracias, Ethel. Gracias.